capítulo 9 del libro de Hechos. Y vamos a leer del capítulo 1 hasta el capítulo 18. No, perdón, el versículo 19. Capítulo 9 del libro de Hechos, del versículo 1 al versículo 19. Y ahí en sus lugares, yo lo voy a leer, hermano, ustedes sigan con la vista, por favor. Dice la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí termina este pasaje. ¿De cuál vamos a meditar en esta mañana, hermanos? Estamos hablando de Saulo de Tarso. ¿Usted sabe cuándo es la primera vez que Saulo de Tarso aparece en la historia de la iglesia? El tema de Esteban. El tema de Esteban. En el capítulo 5 de Hechos, de este mismo libro, están juzgando a Esteban, y él está ahí observando, y todos los que iban a apedrear a Esteban, dice que ellos pusieron sus ropas a los pies de Saulo. ¿Y por qué hicieron eso con él? ¿Qué era Saulo entonces? No hay un antecedente antes de esta historia, sin embargo, ahí lo ponen como un personaje principal. Pero sí, la Biblia sí menciona quién era Saulo.
Y vamos a verlo, hermanos, por favor. Vamos aquí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 22, capítulo 22 de Hechos, versículo 3. Capítulo 22, versículo 3 dice así, y aquí escribe Lucas de Saulo, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Saulo era un judío celoso, dice aquí, que había sido instruido por Gamaliel, un rabino Gamaliel. Ahí viene otra incógnita, ¿y quién era Gamaliel? ¿Sí? O sea, vamos viendo que el personaje del relato de esta mañana tiene que ir acompletándose con los datos que la misma Biblia da. Pues vamos a ver quién es Gamaliel, hermanos, aquí mismo en el libro de Hechos. Vayamos al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 34. Capítulo 5, versículo 34 dice: entonces, levantándose del concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Entonces, Gamaliel era un doctor de la ley y además era un venerado por todo el pueblo. O sea que Saulo de Tarso había estudiado o estaba a la instrucción de Gamaliel, que era alguien muy importante dentro de la cultura judía. Por eso el pueblo, al reconocer que Saulo venía a ser discípulo de Gamaliel, lo toma como una autoridad religiosa, y ante el acto de ejecutar a Esteban, ellos ponen sus ropas donde simbolizaba que él estaba de acuerdo con ese acto que él iba a realizar. Y entonces Saulo empieza a perseguir la iglesia y tiene ese celo de seguir haciendo cumplir la ley, de exterminar a los que están en contra, y sale de Jerusalén rumbo a Damasco, pero para que sea legal la persecución, para que sea legal su acto, le pide a los sacerdotes que le den cartas de autorización para que él pueda realizar esta persecución fuera de Jerusalén. Y los sacerdotes le dan cartas para que él lo realice. Y por eso el relato del capítulo 9 dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para que las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y si usted nota la palabra camino, está con mayúsculas porque se refiere a la creencia de nuestro Señor Jesucristo, a los discípulos del Señor Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Saulo tenía una religión, y el título de la meditación esta mañana se llama La religión de Saulo y la revelación a Pablo. Otra vez, la religión de Saulo y la revelación a Pablo. Note usted que Saulo ya tenía una religión. Esa religión estaba fundada en los profetas y en las escrituras del Pentateuco, y en la cual Saulo hubiera pensado que su religión era una religión revelada y que era una religión verdadera. Y si nosotros sabemos que la religión es de origen humano, que la religión es la búsqueda del ser humano para llenar un vacío espiritual que solo Dios puede llenar, entonces no puede ser una religión revelada, porque es de origen humano. Tampoco puede ser una religión verdadera, porque la verdad es Cristo.
Un filósofo del siglo XVII decía que ese vacío solamente Dios puede llenarlo en el hombre. Y también decía otro filósofo que la existencia de Dios es tan necesaria como la necesidad que tenemos todos los seres humanos de creer. Otros personajes se refieren a la religión como un negocio. La religión es un negocio. Pero si la religión no fuera una necesidad, no podría ser un negocio, hermanos. Y entonces Saulo, con toda la enseñanza que tenía, pensando que él tenía la razón, va en búsqueda. Va en búsqueda de los que él considera equivocados para apresarlos y llevarlos a juicio a Jerusalén. Pero ¿qué sucedió? Dice el relato más adelante. Mas yendo por el camino, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No podemos confundir la religión con la revelación, porque la revelación es un acto divino. La revelación viene de Dios y la religión es de origen humano. No podemos confundir la religión con Jesús porque Jesús es una persona. No podemos confundir la religión con la salvación porque la salvación es un acto divino y la religión es de origen humano. ¿Sí? ¿Va captando eso? Toda revelación viene de parte de Dios y viene de actos irrepetibles. La encarnación del Señor Jesucristo, la muerte expiatoria, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es una revelación al hombre irrepetibles, pero son actos divinos, vienen de Dios. En cambio, la religión son actos repetitivos en toda nuestra vida. Son ceremonias, son ritos. Y es importante establecer esta diferencia porque si nos quedamos al nivel de religión, nos quedamos a nivel de la apologética, donde defendemos nuestra fe contra otras fees, contra otras religiones. Y por eso, por ser de origen humano la religión, hay tantas religiones en el mundo. Y está el budismo, está el hinduismo, y está el cristianismo, y dentro del cristianismo hay diferencias. Y dentro de las diferencias del cristianismo están los evangélicos, y dentro de todos los evangélicos hay diferencias. Y vamos cerrando el círculo. Y entonces, a nivel religioso le damos más importancia a los lugares, a las vestimentas, a los ritos, a los templos, a los nombres. Pero cuando hay una revelación como la que va a tener Saulo con el Señor Jesucristo, no tiene otra manera que esta epifanía experimental en su propia vida, y dice así: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa luz, si usted lo nota, viene del cielo. Por eso es una revelación. Dice, viene una luz del cielo, porque viene de procedencia divina. Y Saulo, respirando su religión, se presentaba como un hombre poderoso, autorizado por la religión. Y iba con toda su valentía a enfrentar a los que estaban en contra. Pero cuando viene la revelación de Dios, lo tira en tierra. Lo ciega y le dice simbólicamente: lo que tú crees no es verdad. Todo lo que tú estás fincado y enorgullecido y enriquecido con tus conocimientos no sirve.
porque estás haciendo las cosas equivocadas. Es tan paradójico que alguien que sepa tanto no conozca a Dios. ¿Cuál es el problema de Saulo? Que tenía una religión, pero no conocía el amor de Dios. Juan en su primera carta dice que Dios es amor. Y el que no ama, y Saulo no estaba amando, porque no conocía a Dios. Por eso Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le contesta, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Tisikirie en griego, tisikirie, ¿quién eres, Señor? Se tiene que preguntar porque realmente no lo conocía. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesús se le presenta a Saulo en la revelación y dice, yo soy Jesús. Tú estás persiguiendo a mis discípulos, tú estás persiguiendo a mi iglesia, pero ellos me están representando a mí, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo ignorantemente por tu religión. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, el aguijón, hermanos, es una punta de metal o de madera que se usaba para azuzar a los animales de labranza, o sea, a los bueyes, a los caballos, a las mulas, que cuando no querían trabajar con esa punta se les iba pegando para irlos guiando y entonces hacer que trabajaran, hacer el arado. Pero como siempre luego los animales son necios o tercos, a veces al sentir esa punta respondían con patadas. Ustedes han visto cómo es la patada de un caballo, es tremendamente fuerte. Es más, de cualquier animal que patee hacia atrás es de una fuerza increíble. Pero cuando ese caballo, ese animal no quería entender y daba la patada, chocaba su pata con la punta de metal y se hería. Solo el animal se hería por su rebeldía. Cuando alguien se confronta al Señor Jesucristo, cuando no quiere entender las verdades espirituales, entonces está dando una patada contra Él y no puede salir ileso de eso. Cuando yo, por mi preferencia sexual, mi preferencia política, mi preferencia de ideas, mi preferencia de creencias, se presenta a Jesucristo y me dice cómo son las cosas, y yo digo no, porque yo pienso que esto debe ser así, da una patada contra el aguijón. Y al Pablo le está diciendo, entiende mejor, porque si tú das patadas, te vas a herir más. Nadie va a salir triunfante contra Cristo. ¿Sí? Ahora, aquí viene una curiosidad para los hermanos que les gusta la teología. Esta frase, de quién eres, Señor, y dura cosa es dar patadas contra la cosa, no viene en los primeros escritos. En el manuscrito 47, que son los escritos más antiguos que presentan el Nuevo Testamento, no viene ahí. Viene en la confesión de la fe de Pablo, que está en el capítulo 26 de Hechos. Pero antes, como se hacían las copias a mano, a veces el copista tenía la iniciativa de incluir partes y entrapolar con otras. Esto no quiere decir que tengamos que desconfiar de la Biblia, porque este proceso humano no va en contra del espíritu ni de la enseñanza. Y lo digo porque esta parte de la Biblia se aparece en los primeros escritos de la difusión latina.
allá por el siglo V o VI de nuestro Señor Jesucristo, empiezan los escritos, pero con el lenguaje latino. Y cuando Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Domine quius me vicelis facere, ya viene en latín, ya no viene en griego esa parte. Pero bueno, entonces Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, Jesús, a quien tú persigues, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso, o sea, se le quitó lo valentón, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. La pregunta que todos nosotros debemos hacernos siempre. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso porque está en una circunstancia muy fuerte, Saulo, se rinde ante el Señor y le dice Señor, o sea, reconociendo que ahora Él es el que manda. Cuando usted le dice Señor a Dios, es que le estás reconociendo que Él es el que va a gobernar tu vida, ya no tú. Pero lo decimos como una expresión sin sentido a veces. Pero cuando usted le dice Señor a Dios, le está diciendo amo de mi vida, amo de lo que quieres que yo haga. Si usted pensara que tiene la posibilidad de heredar 100 millones de pesos, ¿no investigaría? Si dijeran, ¿sabes qué? Como que tú tienes la posibilidad de que vas a heredar 100 millones de pesos, ¿no investigaría si es cierto o no? Si usted tuviera un cáncer curable, ¿no investigaría acerca de la solución? Pues si Dios es el Señor de su vida, ¿por qué no hacer esta pregunta el motivo principal de su investigación en la vida? Cada mañana, cuando usted despierte, tendríamos que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada mañana que usted se despierte y al orar, en vez de decirle, bendíceme este día y dame lo que necesito como si fuera nuestro chalán Dios, deberíamos de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque a veces es lo que menos nos interesa, saber qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Siempre son nuestras peticiones y sé conmigo en este día y que me vaya y que regrese con bien y que se solucione mi enfermedad, que se solucione, cuando eso está en un plano secundario. Nuestro fin principal debería ser lo que hizo Saulo. ¿No dice la palabra de Dios que busques la justicia de Dios y todas las demás cosas serán añadidas? Buscar la justicia de Dios, buscar su voluntad y saber qué es lo que quiere para nosotros. A veces nos bendecimos unos a otros independientemente del corazón que tengamos y va a venir la bendición a mi vida sin importar lo que yo piense o lo que yo haga. Es decirle a Dios, por favor, dime qué quieres que yo haga. Domine cumi vis facere. Y entonces le dice, vete a la ciudad. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿A Damasco? Pues ve para allá. Y tome en cuenta que él, aunque ya está incapacitado, no está posibilitado de ir por su propia mano, esto no le impide cumplir la voluntad de Dios. Aunque ahora no ve, aunque ahora quedó ciego, esto no le está impidiendo cumplir la voluntad de Dios. Si usted está enfermo, no está imposibilitado de cumplir la voluntad de Dios. Si usted está impedido por hacer las cosas que cotidianamente hace, por alguna circunstancia que esté pasando, aún ahí Dios tiene una voluntad y usted la debe de cumplir.
Y continúa el relato, y que los hombres se lo llevaron a mano y lo metieron. Entonces se levantó Saulo, dice el versículo 8, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que fue llevado por la mano y lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no bebió. Imagínese usted que Saulo, tantos años que tenía pensando que había construido toda una religión verdadera, que andaba en la verdad y que ese celo era genuino, pero que estaba ahora revelado que estaba totalmente equivocado, que todo lo que había hecho en tu vida estaba de veras inútil, no servía para nada. ¿Cómo se habría sentido en su mente al estar diciendo qué pecados tan grandes he cometido en contra de Dios? Creyendo servirle, estaba haciendo todo lo contrario. Y entró en Damasco y estuvo 3 días en ayuno. En ayuno, hermanos. No comió ni bebió. Y bueno, no es el tema del ayuno en esta tarde, pero el ayuno se practica en el Nuevo Testamento desde nuestro Señor Jesucristo, desde la iglesia cuando mandó a los mensajeros. En una historia paralela en el capítulo 10 de Hechos, con Pedro, también él está hambriento ante una visión que tiene. Cornelio está en ayuno con su familia. Bueno, digo, no es el tema, pero es recurrente esto. Entonces, Saulo está sin comer 3 días y sin beber agua. Y entonces, había entonces en Damasco, dice el versículo 10, un discípulo llamado Ananías. Ananías. Y entonces le dice el Señor, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo. Porque aquí, ¿él qué está haciendo, hermanos? Orando. O sea que el ayuno no solamente es dejar de comer, no solamente es dejar de tomar agua. El ayuno está siempre acompañado con la oración. Y además el ayuno no lleva el propósito de forzar a Dios a que nos favorezca en algo. Ay, no tengo trabajo, voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo. Eso no es así. Eso es una huelga de hambre, hermanos. Eso no es una devoción. El ayuno es la necesidad imperiosa de conocer la voluntad de Dios. Si me pongo en ayuno y en oración, es para que Dios me revele qué es lo que Él quiere de mí. Yo no puedo ayunar y decirle porque quiero que cures, porque quiero que me des, porque quiero que haga las cosas a mi favor. Para eso no es el ayuno, hermanos. Y lo voy aclarando porque hay congregaciones, hay hermanos que sienten que esa técnica del ayuno es una manera de, voy a decirlo de manera respetuosa, pero sí, reverente, de torcerle la mano a Dios de cochinito y decirle, ahora hasta que me lo concedas voy a comer, como un berrinche de los niños, ¿no? Cuando se privan. No, hermano. Entienda bien que el ayuno tiene el destino o tiene el motivo de buscar la voluntad de Dios. Y es lo que estaba haciendo Saulo, al ayunar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el Señor le dijo, vete a la ciudad, llega a donde ibas. Mire, ¿usted ha caminado en la noche con una lamparita? ¿En una total oscuridad con una lamparita? Donde no puede ver más que el paso que va a dar. ¿Sí? Pues así es la voluntad de Dios. Dios no nos da un GPS para que sepamos dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar y vías alternas por dónde ir. Dios nos va dando poco a poco la revelación de su voluntad, qué quiere que hagamos. Y todos los días tenemos que dar un paso con Él. Pero si no hacemos lo que Dios nos dice por día, no nos va a dar el siguiente paso. Tenemos que saber lo que Dios nos pide y hacerlo al momento. ¿Sí?
A Saulo no le dijo que tenía destinado para él. Ananías sí. Y ahorita vamos a leer cuando dice Ananías, ve con Saulo, porque lo tengo destinado para los gentiles. Pero se lo está diciendo Ananías, no se lo está diciendo a Saulo. Y le está dando una razón por qué quiere que ahora él vaya y le beneficie con regresarle la vista. Mire, aquí dice así, versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo tiene una visión y Dios le está hablando en visión a Ananías. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Usted cree que Dios habla con instrucciones precisas o no? Bueno, aquí estamos viendo que sí, pero no siempre. Algunas veces, en algunos hermanos carismáticos, han tenido una distorsión de la revelación de Dios. Porque Dios habla a través de su palabra, a través de nuestras autoridades, pero también habla de manera personal cuando Él quiere a nosotros. Y entonces nos encontramos con hermanos que dicen, oh mira, a mí Dios me ha hablado y me ha dicho que te tienes que casar conmigo. Claro, la muchacha es la más bonita del templo y yo soy el joven más feo del grupo, ¿no? Y le dice, y Dios me ha dicho que tú te cases conmigo. Hermano, Dios me ha dicho que usted me tiene que donar su camioneta. Y el hermano dona la camioneta. Hermano, usted tiene que dar su casa para los servicios. Dios me ha hablado y me ha dicho, y usted da su casa. Y no siempre es así, hermano. Si usted se da cuenta, ¿sí? Dios se le revela a Saulo y se le revela ¿a quién? A Ananías. Y Ananías le dice, vas ahí con Saulo. Y a Saulo le dice, va a venir Ananías. ¿Qué está fallando cuando yo le digo a una mujer, tienes que casarte conmigo porque Dios me lo dijo? ¿Qué parte falta ahí? Pues que Dios se lo diga a la mujer también, ¿no? Pues mucho cuidado, hermano, cuando usted siempre dice, Dios me dijo, y Dios me reveló, porque a veces no es Dios quien está hablando. Cuando hay un plan de Dios para dos personas, a las dos Dios les revela lo mismo, y de una manera muy precisa. Tengamos cuidado con eso. Bueno, seguimos viendo esto, hermano. Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle. 12, y has visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima que te recorre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho, y a tus santos en Jerusalén. ¿Cuántas veces Dios le revela a usted un ministerio o una tarea y le ponemos pretexto? Dios le dice a Ananías, ve con Saulo, y Señor, pero pues este es el perseguidor de la iglesia. ¿No has visto cuántos males ha hecho? Moisés, ve a liberar a mi pueblo de Egipto, pero Señor, soy tartamudo. Jeremías habla, Señor, yo soy un niño. Y le ponemos pretexto, ¿no? Como si Dios se equivocara en sus designios. Oye, Señor, ¿que no te has dado cuenta que Saulo es malo? ¿Sabe qué? Va a ser muy difícil que usted convenza a Dios de que está equivocado o de que no se ha dado cuenta de las cosas. Ve a predicar, ve a evangelizar. Y decía nuestro pastor en la mañana, Señor, pues está borracho. Mejor no. No, ponme a alguien. Es más, alguien que ya sepa, porque es más fácil hablarle a alguien que ya sabe. Ve después del culto, no,
Señor, estoy cansado, o sea, ya hace calor, está el partido, no me van a hacer caso. Le ponemos pretexto a Dios. ¿Usted cree que va a convencer a Dios? Mire lo que le dijo Ananías, el Señor. Versículo 15, y el Señor le dijo, ve. El Señor le dijo, ve. ¿Sí? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, pero él lo va a hacer. No le dice, Ananías, ve y dile a Saulo esto. Él le dice su plan a Ananías respecto a Saulo. Y le dice la justificación porque él quiere dársela, el porqué. Esa es la religión de Saulo y ahora la revelación de Pablo. Y entonces Pablo recibe la vista y ahora Ananías le llama hermano, ¿no? Hermano Saulo, vengo para que recibas la vista, y le pone las manos. Y como que escamas se le caen de los ojos a Saulo y recobra la vista. Y entonces, al momento, dice el versículo 18, y al momento se le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. ¿Hay religión con relación a Dios? ¿Hay religión sin Dios? Y hay religión contra Dios. La religión con relación a Dios es aquella comunión de los ya salvados. No podemos confundir la religión con la salvación, porque la religión no es el camino para la salvación. Usted no viene a la iglesia, a la religión, para ser salvado. Porque es salvado, usted ya viene a la iglesia. Y entonces, ¿qué hace falta para alejarse de Dios? Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. No amar. No amar hace que te alejes de Dios. No amar hace que te creas igual a Dios. Y no amar hace que estés en contra de Dios. Tampoco vayamos al extremo donde digamos que los cristianos no tenemos religión. Tenemos una religión y se llama cristianismo. Pero esa religión es practicada por un acto que Dios hizo anteriormente. O sea, los cristianos han sido salvos. Eso ya lo hizo Dios, es una revelación divina, es un acto de Él. Y los que somos salvos nos reunimos para tener esa relación con Dios. No venimos a tener un rito, a tener una ceremonia, a tener un nombre para obtener esa salvación, porque la salvación la da Cristo y de manera gratuita. Por lo tanto, no somos los únicos salvados. Los que van a otras congregaciones también son salvos. ¿Sí? ¿Qué nos enseña el Señor en esta mañana? Nos enseña a que tenemos que amarlo, amar a nuestro semejante y obedecerle. Porque el obedecer es el acto de amor en correspondencia del hombre a Dios. Dios nos ama, nos salva y nosotros obedecemos porque le amamos. Y entonces tenemos una comunión con Él, practicando sí una religión, pero una religión de relación de salvados. ¿Sí? No tenemos esa visión que tenía Saulo de tener la exclusividad o de hacer cosas
que impresionen a Dios o a las personas. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Que Dios les bendiga y que la reflexión de esta mañana haya sido guiada por el Espíritu Santo para con todos ustedes.